Hermano Randy, está mis... Yo he visto el dolor acercarse a mí, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas de mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito. Ahora siempre has estado ahí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos reunirnos nuevamente por este medio para tener nuestro estudio bíblico del día miércoles. He recibido por aquí algunas peticiones de oración y déjenme decirles que al final estaremos orando por estas peticiones que hemos recibido en el transcurso de la transmisión. Hoy estamos iniciando un nuevo estudio y vamos a iniciar un estudio en el libro de Jonás. Jonás es un libro interesante, sumamente interesante. Si usted se da cuenta, solamente tiene 4 versículos. Sin embargo, nos relata una historia maravillosa, una historia del poder de Dios, de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Es de lo que narra. Jonás, el centro de Jonás no es el pez grande, hermanos, por favor.
como a veces lo queremos hacer creer. El centro de Jonás es la misericordia de Dios y un hombre, Jonás, que tuvo que llevar la palabra del Señor y cumplir con el propósito de Dios que le estaba enviando para predicar las buenas nuevas de salvación a un lugar difícil, un lugar de mucho problema. Nínive había sido una ciudad o un pueblo que había invadido Israel ya por muchos años de historia, y obviamente nadie quería oír de Nínive ni ir a Nínive, menos que Nínive fuera rescatada o que Dios tuviera planes para Nínive. Y ahí es donde se desarrolla el libro de Jonás. Y el tema que yo he elegido para hoy y que le he puesto como título es: interrumpe nuestros planes. Cuando Dios interrumpe nuestros planes. Obviamente usted y yo sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Estamos conscientes que muchas veces a nosotros no nos gusta que nos hagan la agenda, que nos cambien la agenda. Usted y yo tenemos nuestra agenda, sabemos qué es lo que queremos, sabemos qué es lo que vamos a hacer durante el día o durante la semana o durante el mes, y no nos gusta que personas ajenas a lo que nosotros sabemos que vamos a hacer vengan y nos impongan o nos cambien los planes que nosotros tenemos. Estamos cómodos con lo que hacemos, estamos cómodos con lo que sabemos que tenemos que hacer, y por esa razón a nosotros no nos gusta que nos cambien, que nos hagan cambios en lo que nosotros queremos hacer o en lo que nosotros vamos a hacer. Obviamente usted conoce bien este sentimiento, ¿no? Cuando nos cambian los planes, viene una frustración, y una frustración porque muchas veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, ir a donde no queríamos ir, hablar lo que nosotros, porque entonces lo que están haciendo es desviarnos del curso que nosotros hemos escogido para el día o para la vida. Son cosas que a nosotros no nos gustan, son cosas que a nosotros obviamente detestamos que nos hagan eso en la vida. Planeamos para nuestras vidas. Y si usted se da cuenta, la situación presente en la que hoy vivimos no tiene en nada, absolutamente en nada, nada que ver con lo que usted se había propuesto o con lo que yo me había propuesto. El camino que nosotros nos habíamos trazado para las vidas, para nuestra vida, ahora ha dado una dirección diferente, un viraje inesperado. Usted y yo no lo esperábamos. Pero hoy hemos cambiado todo. Hemos tenido que cambiar todos los planes, los proyectos que quizá teníamos, aquellas cosas que habíamos planificado y habíamos planeado específicamente para esta semana. Hoy no lo podemos hacer. No podemos hacer absolutamente nada. Así que muchos de esos cambios a nosotros nos desilusionan y nos dejan hundidos más en preguntas que en respuesta. ¿Y sabe qué es lo triste o lo difícil de la situación cuando cambiamos la agenda, cuando tenemos que cambiar la agenda? Es que podemos pasar años enojados con nosotros mismos. Podemos pasar enojados con otras personas o incluso enojados con Dios. Y eso es lo más triste que nosotros pudiéramos hacer, porque no logramos llevar a cabo lo que originalmente usted y yo nos propusimos realizar, lo que queríamos hacer. No podemos o no pudimos hacerlo. Así que la frustración, el enojo puede llegar a nuestra vida. Y como decía, podemos pasar mucho tiempo enojados con nosotros mismos porque no pudimos hacer lo que quisimos hacer, enojados con otros que vinieron a interrumpirnos y no pudimos hacer absolutamente nada de los planes que teníamos, o enojados con Dios porque muchas veces el que cambia los planes, el que nos cambia de dirección, el que nos cambia la agenda es Dios. Es Dios. Y siempre va a haber un propósito
cuando Dios nos cambia la agenda. Y es exactamente lo que está pasando con Jonás. Jonás tenía hecha su vida, sabía lo que quería y le gustaba la vida que él llevaba. La verdad es que a Jonás le gustaba la vida que él llevaba. ¿Por qué sabemos eso? Porque Jonás está viviendo en un tiempo en el cual hay mucha prosperidad económica en el país. La prosperidad económica nacional es muy buena. Israel, cuando usted pueda leer todo Jonás, que vamos a ir leyéndolo poco a poco, vamos a darnos cuenta que Israel había recuperado mucho territorio que había perdido y alcanzó la época más próspera desde la época de Salomón. Extendió su territorio, extendió sus fronteras, tenía muy buen comercio, así que Israel, la riqueza de Israel aumentó considerablemente. Israel controlaba importantes rutas comerciales que pasaban por Palestina, así que Jonás vivía una vida relativamente buena, podemos decir, próspera. Tenía prosperidad y a él le gustaba estar ahí. A él le gustaba hacer lo que estaba haciendo. Era profeta de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor le había dado profecías que se estaban cumpliendo. Así que Jonás estaba feliz de hacer lo que él hacía en ese momento. Sin embargo, de pronto, Dios le cambia los planes. Dios le cambia la vida, por decirlo así. Se lo cambia todo. Y hoy quisiera que leyéramos en Jonás capítulo 1, versos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjese que lo que está haciendo el Señor acá. ¿Cómo comenzó esa interrupción? ¿Cómo comenzó la idea del cambio de planes, el cambio de los proyectos de Jonás? ¿Sabe cuándo comenzó? Cuando dice la Escritura: y vino palabra de Jehová a Jonás. Cuando Dios habla a nuestra vida, muchas veces nos va a cambiar los planes. Muchas veces. Me encanta cuando la palabra del Señor dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Y nosotros tenemos que aprender de esto, tenemos que entender esto, que el Señor tiene planes para nosotros. Y muchas veces los planes de Dios no son los planes que nosotros tenemos. Aunque nos sintamos cómodos, aunque estemos en la mejor posición, aunque nosotros estemos en lo mejor de la vida, en la plenitud de la vida. No importa, muchas veces los planes que nosotros tenemos que aprender, tenemos que entender que son planes que Dios puede cambiar de un momento a otro, porque no son los planes que Él tiene para nosotros. Así que el cambio de planes viene cuando la palabra de Dios, la palabra de Jehová, viene a Jonás. Así que creer en Dios y en su voluntad tiene mucha importancia para Jonás en este momento. Tiene mucha importancia. ¿Por qué tiene importancia? Porque él tiene que entender, y él entiende, que cuando Dios habla, él no puede rehusarse, aunque vemos en la historia bíblica que él lo hizo. Pero él tenía que entender que él no se podía rehusar. Es cierto que él amaba a su pueblo, quería verlo aumentar de poder e influencia. Y obviamente Jonás disfrutaba de todo lo que tenía en ese momento, mayormente que él sabía que las profecías que Dios le estaba dando, absolutamente todas se estaban cumpliendo. Así que para Jonás era una muy buena posición también, porque él tenía el favor del rey y tenía el favor del pueblo. Porque las profecías, obviamente todo lo que Jonás había dicho, todo lo que Jonás había profetizado, se había cumplido y estaba en lo mejor de la vida. Estaba en lo mejor del momento de su vida. Así que Jonás
aprende algunas cosas que creo que nosotros también vamos a aprender durante el estudio del libro de Jonás. Número 1, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando usted y yo escuchamos la voz de Jonás, la voz de Dios, tenemos que aprender como Jonás que no podemos resistir a lo que el Señor nos está diciendo, a lo que el Señor nos está llamando. Otra vez, permítame decirle esto. Muchas veces los planes que nosotros tenemos para nuestra vida no son específicamente los planes que Dios tiene para nosotros, por muy buenos que nos parezcan nuestros propios planes. Porque una cosa sí es cierta, a usted y a mí nos parece todo lo que planificamos, todo lo que esperamos y todo lo que queremos y todo lo que proyectamos para la vida es bueno. Y no necesariamente. Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que entender lo que Él quiere para nosotros. ¿Cómo nos habla Dios? Obviamente Dios va a hablarnos por medio de su palabra. Su palabra es esta, la Biblia. Ahí está todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él y todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para gloria de Él y para bendición nuestra. También Dios nos habla por medio de otras personas llenas del Espíritu Santo. Por favor, óigame esto, no de cualquiera. Dios va a hablarnos por medio de personas, sí, pero no de cualquier persona. Nos va a hablar por medio de personas que son llenas del Espíritu Santo de Dios. Y por medio de ellas el Señor nos puede hablar. Y número 3, Dios puede hablarnos por medio de la predicación de su palabra. Dios puede hablarnos por medio de estas 3 formas. Y tenemos que estar atentos. Tenemos que tener abiertos los oídos, y no necesariamente esos, los oídos del entendimiento, los oídos en los cuales Dios quiere hablarnos. Que es lo que Jonás está en este momento. Tiene una crisis porque él escucha la voz de Dios. Dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jonás. Él escuchó, él entendió. Pero él no quiso, así de sencillo, él no quiso. Número 2, lo que nosotros tenemos que entender, declarar el mensaje de Dios al pueblo y a nosotros mismos. Muchas veces el Señor puede hablarnos sobre algo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, cambios que hagamos en nuestra vida. Tenemos que entenderlo. Hay cambios que son necesarios, que son prioritarios y que son urgentes. A veces cambio de carácter. A veces el Señor nos pide cambio en nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de proyectarnos. Mire, nuestra manera de cómo estamos formando a los hijos, nuestra manera de cómo tenemos el trato al esposo o a la esposa. Mire, Dios quiere que usted y yo hagamos cambios en nuestra vida y tenemos que aprender a entender el mensaje de Dios para nosotros. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Cuando Dios nos habla, hermano querido, tenemos que entender que si Dios nos pide cambios en nuestra vida, tenemos que hacerlo. Y hoy, fíjese que hoy es importante que nosotros hagamos reflexión en este momento que estamos pasando. Nuestra agenda hoy está alterada. Todo está alterado. Yo tenía planes para este mes. Tenía planes, tenía proyectos, pero no voy a poder realizarlos, no voy a poder hacerlo. La iglesia como tal tenía planes, tenía actividades que queríamos hacer, usted se recuerda, para nuestro aniversario. No vamos a poder hacerlo. Usted tenía planes importantes para su vida, quizás de diversión, quizás un viaje, qué sé yo. Pero ahora los planes están alterados. Ahora tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Por qué se alteraron esos planes? Porque fíjese que el problema es que solo estamos viendo lo malo en esta situación en la que estamos viviendo. Y por supuesto es algo malo, algo que nos está afectando emocionalmente y que puede afectar nuestra salud, definitivamente. Pero quizás Dios nos está hablando por medio de esto. Tenemos que entender. Tenemos que entenderlo.
Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere decirnos por medio de esta situación en la que hoy estamos viviendo. Sí, veamos la situación y por favor, tomemos todas las precauciones y obedezcamos todo lo que las autoridades están diciéndonos. Por favor, hágalo. Por favor, tome precauciones. Pero en medio de todo eso, piense, ¿qué me está diciendo el Señor? A mí, personalmente a mí. ¿Qué me está diciendo Dios a mí personalmente en medio de esta situación en la que hoy estamos viviendo todos? Y la tercera cosa es que usted y yo somos las personas que Dios va a utilizar para bendecir a la nación. Eso es importante. Es importante, aunque usted no lo crea. Usted puede decir, ay, a mí cómo me va a usar Dios si ya estoy grande, o soy muy pequeño, o soy muy joven, o no puedo, o no, Dios quiere usarle a usted. Y eso es algo más que tenemos que entender. Mire Jonás, el Señor le está llamando para que vaya a una ciudad entera y que vaya a proclamar. Pero fíjese lo que va a ir a proclamar Jonás. Dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Lo que Jonás iba a hacer no era fácil, no era sencillo. No era sencillo. ¿Sabe? A mí siempre me llama la atención y me encanta Isaías, cuando Isaías tiene su llamado. Es impresionante. Porque Isaías le responde al Señor cuando el Señor le habla y dice, ¿y quién irá por mí? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y quién predicará? Y Isaías inmediatamente responde y le dice, heme aquí, envíame a mí. Pero luego el Señor sigue hablándole y cuando le está hablando le dice el mensaje que tiene que llevar, que no era un mensaje fácil, también era un mensaje de destrucción. Y entonces Isaías como que ya la piensa y dice, Señor, ¿y hasta cuándo voy a predicar? ¿Hasta cuándo voy a llevar este mensaje? Porque no era fácil ese mensaje. No era sencillo. Era de cambiar una nación. Era de llevarle a la nación y hablarle sobre el pecado que estaban cometiendo. Quizá de repente, me pongo a pensar, de repente nosotros como individuos o como iglesia, tenemos que predicar el mensaje de salvación, pero también denunciar el pecado en el cual está viviendo nuestra nación. O quizás el Señor nos está llamando para que usted y yo hablemos de un mensaje de perdón, de arrepentimiento a las personas con las cuales o podemos hablar o ser llamados como agentes de cambio. Somos llamados como personas de transformación. Es lo que Jonás estaba haciendo. Entonces, cuando la palabra de Dios viene a nosotros, cuando nos permite ver su mano en nuestras circunstancias, debemos verlo como una oportunidad valiosa. ¿Para qué? Para participar en los propósitos del reino. Ahora, eso tiene que quedar claro para nosotros. El Señor lo que quiere es que usted y yo participemos en el reino. El Señor nos tiene a nosotros como personas para participar en el reino de Dios. Es lo que Dios quiere. Cuando Dios nos habla, es que nosotros tenemos que ver esa oportunidad primero. Nínive, usted se recuerda, era una de las provincias principales de Asiria. Los asirios tenían una reputación, miren, era gente mala, de verdad eran malos. Ellos causaban un terror físico y psicológico a sus enemigos, incluyendo obviamente Israel. Puede ser que los asirios invadieran y arrasaran Jet-Hefer, que era el pueblo natal de Jonás, y de ahí pudiera ser la razón por la cual Jonás se niega a ir a Nínive para predicar. Por supuesto, es una pura especulación la que yo estoy haciendo aquí. Puede ser. Puede ser que algún familiar de Jonás, alguien cercano a él, haya sido asesinado en una de esas invasiones. Yo no sé. Pero lo cierto es que Jonás tenía un rencor terrible en contra de Nínive. Solo el hecho de mencionar Nínive ya causaba pavor y amargura y espanto en el corazón de los israelitas. Pero hay algo más que nosotros tenemos que entender aquí en el libro de Jonás, para que podamos entender el libro cuando ya entremos directamente a él. Asiria
estaba experimentando una época de debilidad nacional. Y la verdad es que a la luz de lo que Jonás quiere hacer, a la luz de lo que Jonás dice en su libro, creo yo, a Jonás le hubiera gustado ver cómo aumentaba la decadencia del pueblo de Nínive. Pero Dios no lo llamó a eso. Dios lo estaba llamando para que saliera de su amado pueblo y para que fuera a predicarle a sus enemigos. A eso lo llamó el Señor, a Jonás. Sí, es cierto, Nínive estaba pasando por una situación obviamente decadente. No estaban bien, no estaban en la mejor época en la que ellos pudieron haber estado. No estaban en la mejor época. Y para Jonás era la oportunidad para que el Señor lo que hiciera. Y vamos a ver más adelante que Jonás de alguna manera pide esto y dice, mejor manda fuego y destruye Nínive. Es lo mejor que nos puede pasar. Mejor destruye Nínive. ¿Para qué? Quiere salvarlos. Son gente mala. A veces nosotros nos comportamos de la misma manera, ¿verdad? Nos consideramos jueces y verdugos. Y a veces hay enemigos que vienen a nosotros o que están cerca de nosotros, que lo que nosotros quisiéramos es verles el mal y nos olvidamos que son criaturas de Dios y que Dios también tiene planes para ellos. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Usted y yo estábamos alejados de Dios. Usted y yo no éramos lo mejor. Pero Dios nos amó. Y en su amor tan grande y tan maravilloso, el Señor nos hizo hijos. Qué lindo, ¿no cree? Nos hizo hijos, herederos. Herederos de esa gran bendición de estar donde Él está. Ahora imagínese usted aquellos que nosotros consideramos como enemigos. Quizá Dios les quiere dar una oportunidad. ¿Y sabe qué? Quizá Dios quiere utilizarle a usted para que usted haga el trabajo y llevarles la palabra que el Señor tiene para ellos. Usted es el instrumento de Dios. Usted es el instrumento de Dios. Yo soy instrumento de Dios. Y a eso nos llama el Señor tal cual ha llamado a Jonás. Así que en nuestro caminar con Dios, probablemente nos vamos a encontrar con nuestras propias Nínives, las Nínives personales que nosotros tenemos. Para algunos puede ser, en realidad, un lugar donde usted ya no quiere ir porque ha pasado por una situación difícil. Y a mí me ha pasado, ¿sabe? Me ha pasado. Hay lugares donde yo ya no quiero regresar, donde yo ya no quiero ir, por malas experiencias que he tenido. Ahí, ¿sabe? Y le voy a confesar, hay un lugar donde yo no quisiera regresar a predicar jamás. A menos que el Señor me vuelva a llamar, pero me tiene que hacer un llamado de verdad para regresar a ese lugar a predicar. Tuve una muy mala experiencia ahí. Ese lugar. Quizás hay un lugar para usted. Que el Señor, que para usted es muy difícil. Es su Nínive. Usted no quiere regresar ahí. Pero ¿qué pasa si Dios le indica y le dice, tú tienes que ir? ¿Qué pasa si Dios le dice, ve? Para otros puede ser una tarea, algo que tiene que hacer y se rehúsa a hacerlo. O una relación quizás con una persona, con varias personas. O quizás una mala relación entre esposo y esposa, esposa y esposo. Quizá. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cada uno de nosotros podemos tener nuestra Nínive y que Dios nos llama, nos manda a resolver esa situación. Dios nos está llamando a resolver situaciones en las cuales nosotros sabemos que no estamos bien, que a veces hasta deseamos mal para esas situaciones en las cuales no queremos estar. Preferimos no hacerlo. Y como Jonás, podemos alegar de muchas razones para quedarnos en casa. Podemos alegar de muchas razones. Señor, ¿para qué vamos a ir ahí? No nos van a recibir. ¿Y para qué nos quiere salvar si esos son
malos, son perversos. Señor, pero si yo voy y quiero reconciliarme, ¿no me va a recibir? Bueno, no sé, usted no sabe. Dios sí sabe. Pero esta relación ya se rompió y se terminó. Usted no sabe. Quizá Dios quiere recomponerla. Lo que nosotros tenemos que aprender es a retomar la dirección y estar en la dirección del Señor. Así que en estos versículos nosotros entendemos también algunas cosas que son de mucha importancia en estos dos versículos y que yo quiero rogarle y pedirle por favor que usted los tome en cuenta. Son principios que nosotros también encontramos a la luz de la Escritura y que el apóstol Pablo en muchos versículos, en algunas de sus cartas, nos habla y nos dice, y que tenemos que aprender y asimilarlos para nuestra propia vida. Por favor, tómelo muy en cuenta. Número 1, usted le pertenece a Dios. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Y mire, eso es una bendición. Eso es de darle gracias a Dios. Porque nuestro dueño no es más que el Dios Todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes, Creador y sustentador de todas las cosas. Así que Él es nuestro dueño, el Dios único, el Dios verdadero. Somos nosotros creación de Él, hechura de Él, y con Él nosotros estamos asegurados, estamos seguros en las manos de Dios. Tenemos un dueño que es por sobre todas las cosas el mayor. La otra cosa, que usted es obra de sus manos. Mire, usted no es cualquier cosa. Él es su dueño, pero usted es obra de sus manos. Él lo hizo. No hay nadie igual a usted. En el mundo no hay otro igual a usted. Usted es único. Es único. Y déjeme decirle esto. Lo digo en repetidas ocasiones en la iglesia, pero déjeme decirle esto otra vez. Usted no vino a este mundo por error, por casualidad, o usted no vino a este mundo por malos cálculos. Usted está en este mundo porque Dios quiso que estuviera. Y usted está en este mundo porque Dios tiene planes y propósitos maravillosos para su vida. Para su vida. Y permítame repetirle lo que dice la palabra, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bien y no de mal. Qué bendición, ¿no cree? Es una gran bendición, hermano. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros. Los mejores del mundo. Así que usted le pertenece a Dios y usted es obra de sus manos. La tercera cosa, usted es una obra de arte creada en Cristo Jesús. Mire, eso es una maravilla tremenda. Es una maravilla tremenda. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido creados, hechos en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Una nueva naturaleza. Hemos sido recreados en una nueva, si usted quiere, en una nueva dimensión. ¿Cuál es la dimensión? En algo perfecto con Dios. Una relación con Dios. Una relación espiritual con Dios. Mire, tanto es así que el Señor quiso que usted y yo no estuviéramos solos en este mundo, sino que nos dio al Consolador, el Espíritu de toda verdad. Y Él está en nosotros y está con nosotros. Mire qué maravilla. Así que usted y yo podemos repetir lo que dice la palabra: en Dios haremos proezas. Usted y yo estamos hechos, recreados en Cristo Jesús, porque nosotros tenemos una salvación segura en el Señor.
Tenemos seguro que un día llegaremos allá, a la presencia de Él. Me encanta Juan cuando el Señor Jesucristo dice, me voy, pero voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No es maravilloso? Para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis. Sido recreados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras no nos dan salvación, sino que el nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos lleva a hacer buenas obras para gloria de Dios y bendición de la iglesia y bendición de los hermanos o amigos a los cuales les hagamos una buena obra. La otra cosa es que usted ha sido creado para un propósito importante en el mundo. Mire, eso es algo que nosotros tenemos que entender y captar y guardarlo en nuestro corazón, querido hermano, y en nuestra mente. Que nosotros tenemos un propósito importante en el mundo. Por eso es que usted y yo no podemos decir que no valemos nada, que no podemos hacer nada, que no servimos para nada. No, no es cierto. No es cierto. Usted y yo tenemos un propósito divino en este mundo. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para usted. Yo sé el propósito que Dios tiene para mí, pero el propósito que Dios tiene para usted es un propósito espectacular, hermano. Es un propósito grande, es un propósito lindo, hermoso, maravilloso. Maravilloso. Y por eso es que la palabra de Dios viene a nosotros. Porque cuando la palabra de Dios viene a nosotros, tiene que cambiarnos. No podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir siendo iguales. Tenemos que ser transformados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Tiene que cambiarnos. Cuando la palabra del Señor viene a nosotros, la palabra de Jehová viene a nosotros, hermano, tiene que haber un cambio. Por eso, en la situación en la que hoy estamos viviendo, que se está viviendo a nivel mundial, mire, otra vez, nosotros no podemos caer presas del pánico, del miedo o del terror. Tenemos que tener esperanza, hermanos. Tenemos que vivir con una esperanza maravillosa y linda. El consuelo que el Señor nos da. La gracia de Dios para nosotros. Tenemos nosotros que estar listos y dispuestos, porque tenemos un propósito especial en este mundo. Y la quinta cosa es que usted está equipado para llevar a cabo buenas obras sin importar dónde o cuándo deban hacerse. Estamos equipados, hermanos. Y déjenme decirles, estamos equipados para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos equipados? Número 1, tenemos la palabra del Señor. No podemos desconocerla. Tenemos que conocerla. Tenemos que leerla. Tenemos que mantenernos en ella. Número 2, es que estamos equipados con un poder extraordinario. El poder del Espíritu Santo en nosotros. Y es ese poder, hermano, lo que nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo. De triunfo en triunfo. Siempre. Siempre. El poder sobrenatural de Dios que está en nosotros no nos va a dejar. No nos va a dejar. Jamás nos va a dejar. Sino al contrario. Ese poder de Dios nos va a llevar hacia adelante de triunfo en triunfo. Yo no puedo ver en la palabra de Dios ningún versículo que diga que vamos a ir de fracaso en fracaso. Eso no existe en la palabra. No, eso no existe. Lo que sí hay es que vamos de triunfo en triunfo. Así que estamos capacitados, estamos equipados para llevar a cabo la voluntad y las obras a las que Dios nos llame. Para ir a nuestra Nínive. ¿Cuál es su Nínive? ¿Cuál es la Nínive a la cual usted tiene que ir? ¿El miedo? ¿El terror? ¿La angustia? ¿La desesperación? Mire, el Señor Jesucristo antes de irse, después de haber resucitado, recuérdese las palabras que Él nos dijo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
A mí me encanta cuando el Señor Jesús está hablándole a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice: no temáis, manada pequeña, no temáis. Hermanos, confiemos en el Señor, esperemos en el Señor. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso. Él está con nosotros. Él sigue en control de la situación en la cual nosotros estamos caminando hoy. Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Dios mantiene los planes. Usted y yo probablemente teníamos planes diferentes para este tiempo, específicamente para esta semana, que ya no se podrán realizar, ya no vamos a poder hacerlo. Sin embargo, el propósito de Dios sigue llevándose adelante. Y usted es parte importante, es parte importantísima en este propósito de Dios. Usted es parte importante. Un propósito en lo que todos estamos viviendo hoy, que nosotros tenemos que entender y que creo que Dios quiere que nos quede claro, es que Dios sigue diciéndonos: yo estoy con vosotros. Dios sigue guardándonos, Dios sigue cuidándonos, Dios sigue protegiéndonos. Así que, hermanos, adelante, confiemos en la palabra del Señor. Esperemos, porque la palabra de Dios siempre tiene ánimo y consuelo para nosotros, porque es palabra de salvación y de cuidado. La palabra de Dios dice aquí: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. La palabra de Dios llegó a Jonás y sus planes cambiaron. La palabra de Dios llegó a Jonás y Jonás tuvo que entender muchas cosas que vamos a ver en el estudio que vamos a tener sobre este libro de Jonás. Cosas que usted y yo necesitamos entender también. Por eso, cuando la palabra de Dios llega a la vida, no podemos seguir iguales. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber transformación. Tenemos nuestras propias Nínives. Sí, las tenemos. Definitivamente que tenemos nuestras propias Nínives. Pero ahí nos está mandando el Señor. Confiad, dijo el Señor. Yo he vencido al mundo. Confiad. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, sí. Pero confiad. Confiemos. Es la palabra de Dios la que nos habla, hermanos. Es la palabra de Dios la que llena nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente, la que nos cambia, la que nos transforma hacia un nuevo amanecer. Lo que hoy estamos pasando no va a durar toda la vida. Pero mientras estemos en esta crisis, usted y yo confiemos en el Señor. Esperemos en el Señor, porque la palabra de Dios llegó a nosotros. Y llegó para darnos esperanza. Llegó para darnos una nueva dimensión de vida. Llegó para darnos confianza. Confiad. Confiemos. El Señor está con nosotros. Quisiera terminar esta noche orando y quisiera pedirle a usted que se una. Por lo menos tenemos 3 peticiones en esta noche. Número 1, hermana Aune pide que oremos por su familia. Hermana Erika por el trabajo de su esposo. Y hermana Miriam que oremos por su trabajo. Que oremos por Eric, Xiomara y Paola. Que el Señor los guarde, los cuide y los proteja. Yo voy a orar y le invito a que incline su rostro. Si usted quiere que oremos por usted, envíenos sus peticiones. Envíenos sus peticiones a WhatsApp o por medio de un correo electrónico. Y nosotros con mucho gusto estaremos orando. Incline su rostro. Buen Dios y Señor, buen Padre, esta noche, Señor, nosotros llegamos delante de ti, Padre, agradecidos, porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has guardado, nos has protegido, nos has cuidado, porque hemos visto tu misericordia en la provisión que hemos tenido, Señor.
porque hemos visto tu misericordia, Padre Santo, en que en todo momento, Señor, podemos confiar en ti y esperar en ti. Hoy, Señor, yo estoy rogándote por hermana Aune, Padre. Quiero rogarte por su familia. Quiero rogarte, Padre, para que tú los bendigas, los guardes, que tu palabra llegue a ellos también, como a todos. Y esa palabra haga, Señor, cambios. Que esa palabra transforme. Que esa palabra dé esperanza y ánimo, Señor. Señor, bendícelos, guárdalos, prospéralos, Señor. Mira su necesidad y por favor acude a librarlos para gloria de tu nombre, Señor. Padre, estoy orando por hermana Erika, pero oro por su esposo, Señor. Padre, yo te ruego que tú lo bendigas, que tú traigas provisión para la vida. Señor, que haya trabajo para él. Señor, que este lugar donde él trabaja, que muy probablemente cierre sus puertas. Si es así, Señor, ábrele tú puertas nuevas. Tú eres dueño del oro y de la plata, Señor, y creemos que tú puedes abrir puertas para bendecir a tus hijos y para bendecir a tu pueblo, Señor. No desampares la obra de tus manos, sino al contrario, Señor, guárdala, por favor, y bendícela. Que esta familia, Señor, siempre tenga el sustento y el trabajo que ellos necesitan, Señor. Señor amado, esta noche yo te ruego por hermana Miriam, oro por su trabajo, Señor. Oro para que tú guardes ese trabajo. Oro para que tú también, Señor, abras puertas de bendición, ventanas de bendición sobre ella, Señor. Y por favor, Señor, que también la provisión no falte. Señor, que tu pueblo no sufra de necesidades, Padre, sino al contrario, sea llena de bendiciones de parte tuya, bendito Dios. Oro por Eric, por su trabajo, Señor. Trabajo delicado, Padre, pero gracias porque Él lo está haciendo. Gracias porque Él lo está realizando, Señor, donde muchos no van. Bendícelo, guárdalo, cúbrelo, Señor. Señor, que Él, Señor, en esta área de la medicina, Señor, Él pueda mantenerse bien para gloria tuya, Señor. Bendice a su esposa Xiomara, guárdala también, Señor, por favor, bendícela en todo momento. Señor, que tú, Señor, te manifiestes en ellos, que tu palabra llegue a ellos también, la palabra de paz y de ánimo, de confianza y de esperanza. Señor, esta noche oro por Paola y te ruego también que tú la mantengas con bien, Señor. Que también, Señor, le proveas de su trabajo. Que tú le proveas, Señor, en todo momento, en toda necesidad, Padre Santo. Que tú, Señor, llenes su vida, su corazón, Señor, de la esperanza bendita y gloriosa que eres tú, Señor Santo. Que esos planes que ella pueda tener, Señor, sean transformados en los planes que tú pongas para su vida, en todas las áreas de su vida, Señor. Padre, esta noche yo oro por la iglesia, Señor. Oro por los hermanos, Señor, de la iglesia que hoy están enfermos, que están pasando por necesidad o que están pasando, Señor, por alguna situación difícil. Quizás esta situación en la que pasamos todos, Señor, los tiene apesadumbrados, con ansiedades, con temores. Padre,
Yo oro para que tú guardes el corazón y la mente de cada uno de ellos. Yo oro, Señor, para que tú calmes las ansiedades, que tú calmes las angustias. Y ayúdanos, Padre, aumentanos la fe, Señor, por favor, aumentanos la fe. Danos de tu paz y de tu gracia. Oro por todos aquellos hermanos de otras congregaciones para que tú también los bendigas y los guardes. Aquellos que hoy están conectados con nosotros, Señor, los bendecimos en tu nombre. Y oramos por ellos, Señor. Rogamos también, Señor, que tú los guardes, que tu paz, que tu gracia y tu amor sea con ellos en todo momento. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por estar en nosotros. Esta noche oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén, Señor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y primeramente Dios, nos vemos domingo, 10:30 de la mañana, para que tengamos un tiempo de devocional y reflexión en la palabra también. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.